Muy buenas tardes a cada uno de los participantes del noveno webinar de interaprendizaje para docentes de ciencias sociales y desarrollo personal, ciudadanía y cívica. En esta oportunidad vamos a desarrollar este noveno webinar que corresponde al dominio disciplinar y curricular del área de ciencias sociales. El objetivo de este webinar es fortalecer en los docentes de ciencias sociales y desarrollo personal, ciudadanía y cívica en su dominio de la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. De esta manera, entonces, a nombre de la Dirección Regional de Educación Junín, también a nombre de la Dirección de Gestión Pedagógica de nuestra DREG, vamos a iniciar dando la más cordial bienvenida a los maestros de las diferentes UGELs y de otras regiones que nos acompañan en esta tarde. Vamos a invitar en esta oportunidad al director de gestión pedagógica de la Dirección Regional de Educación Junín para que dé la apertura respectiva a este webinar. Vamos a invitar al maestro Efraín Vilches Gutarra. No sé si está en sala, por favor. Gracias, estimado Lizardo. En primera instancia, un saludo cordial a todos nuestros especialistas de la DREG y de las UGELs que nos están acompañando, también a nuestros maestros que se están conectando por esta plataforma Zoom y también por otras redes, también al ponente del día de hoy que nos va a acompañar y va a disertar sobre pues, temas específicos correspondientes al área de ciencias sociales y desarrollo personal en este noveno webinar de interaprendizaje. En segunda instancia, reconocer y valorar el esfuerzo que despliegan todos ustedes en este proceso de socialización de conocimiento e intercambio de experiencias, con el ánimo pues de revalorar la carrera, revalorar el trabajo que vienen realizando nuestros maestros y por el otro lado, el más importante, fortalecimiento de competencias y capacidades docentes. Sin más que decirles, solamente augurar el éxito que ya está garantizado por la calidad de nuestros ponentes y el entusiasmo de todos nuestros maestros y especialistas que van a escuchar sobre estos temas puntuales. Y el otro punto, me despido y miles de bendiciones y a seguir cuidándose. Adelante, estimado Lizardo. Muchas gracias, maestro Efraín. Entonces, de esta manera estamos ya iniciando con la presencia y la participación del ponente de esta tarde, que va a tocar el tema sobre dominio disciplinar y curricular del área de ciencias sociales. Mencionamos entonces al magíster Juan José López León, quien es especialista de la UGEL Jauja, también licenciado en Pedagogía y Humanidades en la especialidad de Ciencias Sociales e Historia. Magíster Juan José, muy buenas tardes. Adelante, por favor. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, señor director de Gestión Pedagógica de la Dirección Regional de Educación Junín. Un saludo fraterno a todos los especialistas y maestros que nos acompañan en esta tarde. Bien, en primer lugar, las disculpas de repente por un desperfecto técnico, pero vamos a seguir adelante. Me permiten un momento para poder compartir pantalla. ¿Se observa, maestro Pedrito? Por favor, ¿podría apoyar? Sí, con toda claridad, adelante. Bien. Prosiguiendo con los webinars de interaprendizaje para docentes de ciencias sociales, de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, en esta vez mi persona va a tocar el punto sobre el dominio disciplinar y curricular del área de ciencias sociales. Bien, este trabajo lo vamos a presentar en dos partes. En primer lugar, vamos a ver lo que es el dominio disciplinar en el área y en la segunda parte, el dominio curricular del área de ciencias sociales. Bien, antes decirles lo siguiente, que nosotros, los docentes que estamos reunidos el día de hoy, somos de ciencias sociales. Es un área
puedo decirle, es la columna vertebral, ¿no? Del pensamiento docente, tanto durante nuestra formación docente y como también ya en el desarrollo de nuestra práctica pedagógica. Digo esto porque siempre los docentes de ciencias sociales nos hemos caracterizado. El micrófono, por favor, de los participantes. Gracias. Muy bien. Digo esto porque siempre los docentes de ciencias sociales nos hemos caracterizado por ser muy reflexivos, por tener un espíritu crítico y por último, pues, de contribuir en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Es un área muy especial, de manera muy particular lo digo porque sabemos todos nosotros cómo nos hemos formado, tanto puede ser en una universidad o en un instituto. Y justamente vamos a hablar sobre ese punto el día de hoy. Bien, voy a iniciar entonces con la primera parte que se refiere al dominio disciplinar, ¿no? Del área de ciencias sociales. Bien, ¿qué entendemos por dominio disciplinar en el área de ciencias sociales? Como docentes, entendemos que es el dominio temático de las disciplinas del área de ciencias sociales, que están inmersas en el Currículum Nacional de Educación Básica, en los textos, en las guías, ¿no? En este caso, del contenido disciplinar de historia, geografía y economía. Solamente hay que recalcar que estamos hablando de contenidos disciplinares. En esta vez más vamos a referirnos a nuestra formación como docentes. No tanto vamos a tocar en esta vez hacia nuestros estudiantes, sino vamos a enfocarnos en nosotros. Bien, entonces, reitero y vuelvo a decir, pues, que ¿cómo entendemos el dominio disciplinar? Pues es el dominio temático de las disciplinas del área de ciencias sociales que están inmersas en el Currículum Nacional de Educación Básica. Bien, es muy amplio el dominio temático, estimados colegas. Aquí, como lo pueden ver en la diapositiva, he puesto, pues, por ejemplo, una de las últimas producciones que hizo el Ministerio de Educación, que se refiere esencialmente a la producción, ¿no? De los textos. Estoy muy seguro que todos ustedes ya lo tienen esto, ¿no? Son los cuadernos de las fichas históricas, ¿no? De nuestra área de ciencias sociales. Aquí podemos encontrar una gran cantidad de fuentes históricas. Son una información muy rica que se refiere también al contenido disciplinar, que todos nosotros lo debemos tener, desde luego, ¿no? En nuestra colección de biblioteca. Bien, más adelante, de repente ya le vamos a dar el link donde lo pueden descargar los maestros que aún no lo han revisado o no lo tienen. Bien. Para adentrarnos ya hacia el tema esencialmente, en primer lugar tenemos que entender, pues, ¿qué son las ciencias sociales? Las ciencias sociales se pueden definir como aquellas disciplinas científicas que se dedican al estudio y al análisis objetivo de los hechos que acontecen en la sociedad. O sea, en otras palabras, las ciencias sociales están dedicadas al estudio del comportamiento del hombre dentro de su entorno social. Existen muchas definiciones, colegas, de las ciencias sociales, ¿no? Hay definiciones de repente con más rigor científico, como también definiciones suficientes, ¿no? Para dejarnos entender como lo estamos presentando el día de hoy. Si hablamos de las diversas conceptos y definiciones que se le dan a las ciencias sociales, podríamos pasarnos, imagínense, ¿no? Gran tiempo. Pero por el momento les presento esta definición. Ahora, las disciplinas, pues, que abarca las ciencias sociales son muchísimas. Muchísimas porque estas disciplinas en sí, cada una de ellas tiene, pues, un objeto de estudio muy específico.
Por ejemplo, la antropología, la economía, la psicología, la historia, las ciencias políticas, la comunicación, el derecho, la geografía, la lingüística, la sociología, la arqueología, la educación, donde estamos nosotros, ¿no? La semiología y la demografía. Y otras más que no lo estoy de repente considerando, como se puede decir en esta diapositiva. Bien, dentro de todas estas disciplinas de las ciencias sociales, como pueden ver, lo que ha tomado el área de ciencias sociales, lo que ha tomado el contenido disciplinar es solamente de la economía, de la historia y de la geografía. Muy bien. Entonces, todo ese contenido disciplinar va a dar sustento, va a dar base de conocimiento para el área de ciencias sociales. Por ejemplo, digamos en la Universidad Nacional de San Marcos, esencialmente hay la facultad de historia, pero no debemos confundir, ¿no? Que es la facultad con la facultad de educación, donde se enseña, donde se forma profesores de historia, que es diferente. Por ejemplo, un historiador es diferente a un docente de historia. Un historiador está dedicado pues a la investigación, ¿no? A la investigación, se puede decir, a la divulgación de fuentes históricas, etcétera, etcétera. Su trabajo esencialmente es eso, ¿no? Por ejemplo, escribir artículos científicos, o sea, dar datos esenciales para la historia. En este caso, para nuestra historia del Perú. Y nosotros sabemos bien que la historia del Perú, en la historia oficial de la historia del Perú, no está todavía tan acabada como podemos verlo, nosotros que somos de la especialidad. Hay mucho todavía por investigar y por hacer. Y es lo mismo también para geografía, ¿no? Hay geógrafo como profesión, como también docente, ¿no? Que enseña geografía, que son diferentes en este caso. Bien, pero si nosotros vemos todo este mapa donde están todas las disciplinas que integran las ciencias sociales, estamos viendo pues que el área está enmarcándose en lo que se llama la economía, la geografía y la historia, en ese contenido disciplinar. Bien, entonces es algo muy importante también, colegas, ver cómo nosotros nos hemos formado en el instituto o en la universidad. Desde ahí viene el interés que tenemos como docentes por estas disciplinas, tanto la economía, la geografía, la historia, la lingüística, etcétera, etcétera. Pero esencialmente estamos hablando del área de ciencias sociales, ¿no? Entonces, haciendo una pequeña investigación, dando una mirada hacia atrás, es bueno revisar los planes de estudios y cómo estos cambian a través del tiempo, ¿no? Y porque sabemos que la ciencia y la tecnología pues es imparable, ¿no? En algunos rubros tienen avances a grandes, se puede decir, ¿no? Con grandes saltos dialécticos, y como también hay disciplinas que avanzan, pero es muy lento su avance. En el caso de nuestra formación es necesario revisar esto. Voy a mostrar la siguiente lámina. A ver, no sé si se puede observar, colegas, ¿me podrían ayudar con eso? Bien. Esta lámina que presento, esta diapositiva, es el plan de estudios en la formación docente, ¿no? Del área de ciencias sociales. Estamos dando una mirada hacia atrás. Esto pertenece, por ejemplo, este plan de estudios a la Universidad Nacional del Centro del Perú, a la Facultad de Pedagogía y Humanidades y a la especialidad de Ciencias Sociales e Historia, y está comprendido en el año 1986 al año 1993. ¿No? Muchos de nosotros que estamos presentes en esta reunión nos hemos formado profesionalmente con este plan de estudios. Pero fíjense cuántos años atrás está
este plan de estudio, ¿no? Del año 93. ¿Ya cuántos años son? Pero ahí lo tenemos, la temática. Ahí tenemos, podemos visualizar el contenido disciplinar. Este contenido disciplinar sirve pues para nuestro dominio disciplinar. Bien, como se puede ver, este plan de estudios de aquellos años estaban conformados por años, ¿no? Primer año, segundo año, tercer año, cuarto año y quinto año. No es como hoy que son ciclos, ¿no? Pero al final la duración del tiempo es igual, porque sabemos que en un año se hacen 2 ciclos hoy en día, ¿no? Ciclo par y ciclo impar en la formación docente. Pero en aquel año, donde era difícil, muy difícil de estudiar, por ejemplo, nuestra especialidad que era ciencias sociales, pues estaba definido por años, ¿no? En 5 años para poder culminar y tener pues todo ese contenido disciplinar que al final va a reflejar en nuestro título profesional. Por ejemplo, decía, ¿no? Licenciado en Pedagogía y Humanidad. Especialidad, ¿no? Ciencias Sociales e Historia. En la Universidad Nacional del Centro del Perú hubo problemas también por esta nomenclatura, ¿no? De decir especialidad Ciencias Sociales e Historia. ¿Qué comprendíamos con eso cuando decía Ciencias Sociales e Historia? Pues que el docente comprendía todas las ciencias sociales, antropología, derecho, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que abarca las ciencias sociales, pero eso no es así. Pero decía así el título, ¿no? Ciencias Sociales e Historia. ¿Bien? Y sabemos nosotros en que historia es parte pues de las ciencias sociales. Entonces, más adelante ya han corregido esta nomenclatura en los títulos profesionales. Pero bien, es esa manera de comentario. Lo que quiero que vean en este plan de estudios de aquel tiempo que está en 5 años de estudios, podemos ver que en el primer año, pues en dicho centro de estudios se llamaba los cursos que actualmente nos sirven, lo llevamos es Geografía General. En el segundo año era Geografía Física del Perú y del Mundo. En el tercer año, Geografía Humana y Política del Perú y del Mundo. En el cuarto año era Geografía Económica del Perú y del Mundo. Y en el quinto año ya no está geografía, como lo pueden ver en este plan de estudios. Bien, historia. Iniciaba esencialmente en el segundo año todavía. ¿Por qué? Porque en el primer año llevaban los cursos generales, como lo hacemos hasta hoy. En el segundo año, por ejemplo, teníamos historia del Perú, esencialmente se refería a la autonomía andina, ¿no? Y se volvía a retomar la historia del Perú, historia universal, a la vez en cuarto año todavía, que era historia universal de las sociedades precapitalistas, historia del Perú, dependencia hispana. Y en el último año tenemos historia universal y historia del Perú 3. Bien, ¿cómo se puede objetivizar aquí en este plan de estudios? Fíjense lo poco que existía en lo que vamos a usar el día de hoy. No tanto en geografía como en historia. Y para terminar, podemos decir que solamente en el tercer año llevábamos economía política. ¿Cómo no recordar estos tiempos? Porque estos 5 años ha sido, pues, colegas, nuestra formación docente, la formación disciplinar que nuestros catedráticos nos han impartido en aquella época. Y catedrático, decíamos, aquel profesor que había llegado a la escala más alta en la enseñanza, en el dominio disciplinar, ¿no? Era aquel catedrático netamente dedicado pues a la investigación en estas disciplinas. Catedrático pues era el profesor principal, ¿no? De aquella vez. Yo sé que ustedes pueden hacer igual un estudio del instituto donde de repente han egresado, también se puede hacer. Pero es bueno revisar, o sea, dar una mirada hacia atrás, como estoy mostrando aquí,
para ver cómo ha sido nuestra formación profesional, esencialmente en el dominio disciplinar que estamos hablando. Fíjense también, para terminar ya, pasar a la siguiente diapositiva, podemos ver que aquí hay pues cátedras, que lo llamábamos aquel tiempo, que esencialmente daban esa característica al docente de ciencias sociales. Por ejemplo, la formación era muy marcada referente al pensamiento ideológico del docente de ciencias sociales. Por ejemplo, en primer año, esencialmente tenía que comprender lo que es el materialismo dialéctico. Aquí estamos viendo, en el primer año. Comprendido eso, en el segundo año ya podemos encontrar el materialismo histórico, y así sucesivamente. Cursos que hoy en día ni se escucha, y es más aún, ¿no?, que si alguien pues se atreve a tocar otros puntos, estamos dentro de hacer una apología, ¿no? Y en el tercer año, por ejemplo, se lleva a una economía política, pero no una economía política neoliberalista o de tipo social de mercado, no, sino era pues una economía política marxista netamente. Bueno, eso era la formación que se nos daba, ¿no? El estudiante de la universidad pues no hacía este plan. Se supone que el plan de estudios lo hacían pues los catedráticos, los responsables, la misma universidad. Mira, ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva, y esta diapositiva es el plan de estudios de la misma universidad, pero como pueden observar aquí, fíjense las cátedras, todo ha cambiado, pero hay algo que todavía permanece. Como pueden ver, de color rojo está todo lo que se refiere a historia, de color verde geografía y economía. Bien, echemos un vistazo aquí. Dice, actualmente, ¿no?, la Universidad Nacional del Centro da el título de licenciado en educación, 2 puntos, la especialidad es educación, filosofía, ciencias sociales y relaciones humanas. Fíjense, ¿no? De repente a veces están estas nomenclaturas, los títulos profesionales, para que el egresado tenga más alcance, ¿no? Más alcance al momento de repente que ya pueda trabajar ya, ¿no? Esencialmente en el magisterio. Por ejemplo, si en un instituto podemos ver, le dan el título y dice profesor, la especialidad, historia y geografía nada más. Entonces ya está limitado, ¿no? Bien, entonces todas esas cositas podemos detallarlo aquí. Este plan actual de estudios de la Universidad del Centro del Perú, también podemos verlo, ¿no? Que, por ejemplo, voy a tomar solamente el ejemplo de historia. Aquí no he tomado el primero y segundo ciclo porque son estudios generales. Solamente estoy considerando del tercer ciclo hasta el último ciclo, que es el 10º. En el tercer ciclo llevan teoría de la historia, en el cuarto ciclo Historia Universal 1, en el quinto ciclo Historia del Perú 1, en el sexto ciclo no llevan historia, en el séptimo ciclo Historia Universal 2, en el octavo ciclo Historia del Perú 2, y recién llevan economía. En el cuarto ciclo, Historia del Perú 3, y en el último ciclo, Historia Regional, que es selectivo, y luego Historia Latinoamericana, que es electivo. Bien, esto es el plan de estudios actual con lo que se están formando profesionalmente nuestros docentes. Esencialmente aquí está la gran población de contratados en el área de ciencias sociales, de historia y geografía, etcétera, etcétera. Bien, esto es el dominio disciplinar que nosotros debemos de conocer esencialmente para poder actualizarnos permanentemente en lo que se refiere en la disciplina de nuestra especialidad. Bien. La pregunta es aquí, ¿por qué cambian los planes de estudio?
y hemos mostrado dos planes de estudio, uno antiguo y otro actual, ¿no? Esencialmente cambian por la misma necesidad que tiene pues nuestra sociedad, nuestra educación. Existen muchos replanteamientos en la universidad, ¿no? Y nosotros sabemos esencialmente que las ciencias sociales, ¿no? También, según el avance del tiempo, está pues cambiando. Todo cambia, no hay nada estático. Y de hecho, ¿no? Nosotros como docentes debemos de revisar constantemente cómo nos hemos formado y a partir de ahí ya cuando de repente lo decimos de frente, cuando ya conseguimos el trabajo seguro, estamos nombrados, muchas veces nos olvidamos de esa formación disciplinar que hemos tenido. Y bueno, y decimos, no, yo ya tengo mi título, pero mi especialidad es ciencias sociales, y bueno, pues no soy el experto en ciencias sociales, correcto. Pero ¿quién de nosotros ha dado una marcha, una mirada hacia atrás para ver pues que de repente en una determinada cátedra, digamos, hemos pasado a las justas, en aquel tiempo con 11, digamos. Bueno, ya pasé, y nunca más lo volviste a revisar esa cátedra. No te interesaste como docente que eres actualmente, si en ese tiempo hubieses podido, ¿no? De repente abarcar más eso. ¿Era bueno desaprobarse en aquellos tiempos? Sí. ¿Saben por qué? Porque a partir de ahí, al repetir esa cátedra, pues te interesaba más y esencialmente aprendías más. O sea, aprendías del error, como se puede decir, ¿no? Eso es esencialmente en nuestra formación docente respecto al contenido disciplinar. Muy pocos hacemos de repente este tipo de análisis y bueno, pues no, de repente hacemos un posgrado y más aún ya nos olvidamos de todo esto. Como puedes ver, ya se está demostrando ahora que nuestra formación disciplinar ha venido y está circunscrito en nuestro plan de estudios de aquella vez que estudiamos en una universidad. Bien, vamos a continuar. ¿En qué disciplina se especializó usted? ¿No? Acá dice, lo podemos observar en nuestro título pedagógico, ¿cierto? Como profesor o licenciado en educación secundaria, con especialidades. Hay muchas especialidades en todas las universidades del Perú. A veces la nomenclatura es historia y geografía, ciencias sociales, historia, ciencias histórico-sociales, filosofía y psicología, filosofía, ciencias sociales y relaciones humanas, etcétera, etcétera. No, pero al final todo nos une porque estamos dentro de las ciencias sociales. Y también pues hay títulos profesionales los que consideran su segunda especialidad. Por ejemplo, la Universidad Daniel Alcides Carrión era de Cerro de Pasco, daba pues por ejemplo, el título en la especialidad de Historia y Comunicación, Matemática y Historia. Entonces yo me imagino cómo sería el plan de estudios ahí, ¿no? Pero el docente tenía pues doble opción. Tanto podría ejercer como docente de comunicación o como docente de historia. Pero imagínense, colegas, cómo sería su plan de estudios. No lo he tenido la oportunidad de ver en ese aspecto, ¿no? Para darle ese tipo de título. Bien, entonces esto es lo que refleja en el documento más esencial que tenemos referente a las disciplinas en que nos hemos formado y que esas disciplinas nos han dado la especialidad que ostentamos ahora, ¿no? En estos momentos. Bien. Ahora pasamos a ver lo que es el dominio disciplinar según el marco del buen desempeño docente. El marco del buen desempeño docente, colegas, es un documento esencial, ¿no? Que siempre lo debemos estar revisando, porque ese documento nos hace recordar las responsabilidades, los deberes que tenemos como docente, ¿no? Y esencialmente, si vamos a hablar del dominio disciplinar, en el marco del buen desempeño del docente, en el dominio 1, que se refiere a la preparación para
para el aprendizaje de los estudiantes, tanto en la competencia 1, que dice, conoce y comprende las características de todos sus estudiantes y sus contextos, los contenidos disciplinares que enseña, los enfoques y procesos pedagógicos con el propósito de promover capacidades de alto nivel y su formación integral. Ya, dentro de esta competencia, en su desempeño 2, dice, demuestra conocimientos actualizados y comprensión de los conceptos fundamentales de las disciplinas comprendidas en el área curricular que enseña. Como pueden ver, tanto en la competencia, en el desempeño, se está hablando de las disciplinas que nos concierne a nosotros, ¿no? Ampliamos más. El docente debe conocer el contenido de la disciplina o disciplinas correspondientes a su nivel y área, su estructura, o sea, se refiere a la estructura de la disciplina, su estructura, las diferentes perspectivas existentes, sus nuevos desarrollos, la relación entre los contenidos de las diferentes áreas y la secuencialidad que estos deben guardar de acuerdo con las edades de los estudiantes y la matriz cultural en la que han sido socializados. Muy bien, hasta aquí nos está haciendo ver, por ejemplo, que las disciplinas no marchan por sí solos, no siempre tienen una relación. Por ejemplo, concreto podemos decir, no se puede enseñar historia sin tener como sostén o como relación a la geografía, y así sucesivamente. Todas las disciplinas están concatenadas, están relacionadas para poder ser aplicadas. Acá otro aporte dice, ¿no? Maneja con solvencia los fundamentos y conceptos más relevantes de las disciplinas que integran el área curricular que enseña. Comprende y aplica los conceptos con propiedad en la organización y presentación de los contenidos disciplinares, especialmente para describir y explicar hechos o relaciones. Muy bien. En conclusión, el marco del buen desempeño docente nos está diciendo en pocas palabras que nosotros, los docentes de ciencias sociales, ¿no? Somos pues los que tenemos mayor responsabilidad en tener pues las disciplinas bien actualizadas, más que nada dentro de un marco teórico, ¿no? Para poder enseñar a nuestros estudiantes. Imagínase un docente, colegas, que no tenga dominio disciplinar. Puede tener dominio curricular, ojo, puede tener eso, pero no tiene dominio disciplinar, ¿no? De hecho, pues se le va a hacer difícil su práctica pedagógica. Bien, entonces, el contenido disciplinar es amplio para poder discutirlo, colegas. Es muy amplio. Ustedes saben que el área de ciencias sociales solamente está abarcando lo que es historia, geografía y economía. Y también un poco se ha dejado de lado lo que es la filosofía. Bueno, la psicología, si lo toman, pues, ¿no? De repente mañana el maestro que va a hacer la ponencia va a hablar sobre ese punto. Pero yo me estoy refiriendo al área de ciencias sociales, que solamente está enmarcado en historia, geografía y economía. Muy bien. Reiterando, el dominio disciplinar según el marco del buen desempeño docente nos hace ver y nos hace recordar que pues no debemos descuidarnos en este punto. Ahora, no hablemos respecto docente, estudiante, no. Hay que enfocarnos en nosotros. El dominio disciplinar lo vamos a ver ahora, digamos, en los próximos exámenes que va a realizar el Minedu, por ejemplo, en la evaluación docente para nombramiento, en la evaluación para el ascenso magisterial, etcétera, etcétera. Ahí, como ustedes pueden ver en la página web de evaluación docente, por ejemplo, en lo que se refiere al ascenso de escala, ¿no? Que está contemplado en las normas, nos
el Ministerio de Educación está tomando pues estas competencias que les he mostrado, ¿no? Para ver cuánto usted está preparado en el dominio disciplinar. Muy aparte que va a evaluar otros rubros, pero solamente vamos a referirnos en el dominio disciplinar. Ya aquí está, esto está descargado justamente de la página de evaluación del contenido temático. Por ejemplo, ya falta pocos meses, creo, un mes y medio, que muchos de nosotros vamos a rendir, pues, no una prueba para poder ascender, no una evaluación. Entonces, en este sentido, también es necesario que todo ese contenido disciplinar que usted lo maneja hasta hoy, porque usted ya es un licenciado, de repente tiene grado de magíster, grado de doctor, qué sé yo, pero pueda volver a revisarlo, ¿no? Y a la vez prepararse para que tenga buen éxito en esta evaluación docente. Pues en esta evaluación docente, quieres o no, todos nosotros nos medimos, ¿no? Y hay veces, por ejemplo, pongo un pequeño ejemplo, ¿no? A veces el docente está atento si su director aprobó o no aprobó la evaluación, o ascendió o no ascendió, estábamos atentos, ¿no? ¿Quién se quedó, quién ascendió, etcétera, etcétera? Y verdaderamente esta evaluación docente nos está haciendo bien, pues, quienes nos estamos interesando más como docentes, en este caso, de los contenidos disciplinares que manejamos. ¿Es así o no? Justamente, ver, esto lo descargué y dice bien claro, dice, contenido disciplinar para el ascenso magisterial actual, lo que se va a dar ahora creo que es en noviembre, diciembre se da la evaluación para ascenso, y dice bien claro aquí, tenga en cuenta que los temas presentados a continuación serán abordados principalmente desde el punto de vista de su aplicación en su práctica pedagógica. Bien, quiere decir, todos estos contenidos temáticos que estoy mostrando aquí, las preguntas van a venir aplicadas desde su práctica pedagógica. Entonces, como podemos ver, si usted no tiene aquí el contenido disciplinar, también pues se le va a hacer difícil tener éxito en este examen. Y muchos de ustedes ya han dado un examen, muchos de ustedes han ascendido, otros no. Y saben la importancia que tiene pues el contenido o dominio disciplinar, como yo lo puedo llamar, y es el tema que estamos tratando el día de hoy. Bien, le han puesto, por ejemplo, con este título, ¿no? Conocimientos didácticos para promover la construcción, ¿no?, de interpretaciones críticas. En otras palabras, es la historia, que todos los contenidos temáticos pertenecen a la historia. Igualito tenemos para la geografía, pero le han denominado, que dice, conocimientos didácticos para promover la gestión responsable del espacio y del ambiente. Como pueden ver, colegas, aquí tenemos una gran cantidad de contenidos temáticos, que en otras palabras es el dominio disciplinar que tienen que tener usted como docente. Y ojo, esto es limitado, en sí es más la geografía, pero solamente lo están tomando para este examen de ascenso, lo que usted está observando en esta diapositiva. Podrías hacer también un trabajo nosotros, el Currículum Nacional de Educación Básica, en el área específica de Ciencias Sociales, ¿cuáles son los contenidos temáticos, el dominio disciplinar que está ahí? Es menos, colegas, es menos. Pero acá a ustedes para el ascenso les están pidiendo un poco más. Se podría hacer un cruce de información, ¿sí? Pero eso es bueno tener presente. También tenemos aquí a lo que se refiere a la disciplina de economía. Conocimientos didácticos para promover la gestión responsable de los recursos económicos. Se refiere esencialmente a la economía. Y aquí están todos los temas, toditos los temas. Y hay temas esenciales, ¿no?, que están en boga, se puede decir. Y esencialmente de ahí, a partir de ahí van a venir pues las preguntas que ustedes van a resolver para el ascenso. Por ejemplo,
podemos tocar esencialmente, siempre ha venido lo que se refiere a la ley de la oferta y demanda. Preguntas. Entonces usted como docente tiene que conocer eso, ¿no? Porque le va a venir, como dije hace un momento, de acuerdo a su práctica pedagógica. O sea, una pregunta aplicada, ¿no? Y en esa pregunta aplicada, usted tiene que tener el dominio disciplinar. Puede haber, por ejemplo, los indicadores económicos, ¿no? Producto Bruto Interno, etcétera, etcétera. También la inflación, la deflación, la devaluación, la depreciación. Aquí están todos los temas. De hecho, yo les voy a dejar esta diapositiva, ustedes lo pueden revisar. Y esencialmente es que deben ustedes, seguramente ya muchos lo están haciendo y ya están estudiando estas disciplinas para que tengan dominio disciplinar, desde luego, pero de manera ordenada, ¿cierto? Es gran cantidad de contenido temático considerado aquí y usted lo puede, si falta poco tiempo, aunque sea diario, leer siquiera dos, ¿no? Dos temas y así acabar, por ejemplo, todo lo que es economía, tan igual para geografía e historia. La idea es eso. Y me pueden decir, pero profesor, es tanto la información. Así es. Y usted puede repasar del texto del estudiante. No hay ningún problema de eso. Ahí está lo básico. Si quiere profundizar, puede ir más allá en la búsqueda de información en Internet. Bien. Entonces, para terminar, es de nuestra responsabilidad tener el dominio disciplinar, tanto para enseñar a nuestros estudiantes, como también para enfrentar una serie de evaluaciones a las que vamos a estar sometidos todos nosotros. ¿Correcto? Entonces, cuando tú tienes un dominio disciplinar y usted tiene un autoaprendizaje, es autodidacta, va a tener pues que leer o releer en otros casos todos estos contenidos. Y pues no va a estar cayendo en ese juego en algunas instituciones, yo digo de frente, que trafican con todo esto, ¿no? Justamente cuando va a haber exámenes de ascenso aparecen academias, bueno, paga tanto, ahí te enseñan expertos. Bueno, algunos de nosotros a veces se inscriben y después ven que pues no colma sus expectativas y están diciendo, no, mejor no me hubiera matriculado en esta academia. Bueno, es cuestión de planificar nuestro tiempo y releer y revisar pues nuestros planes de estudio, qué sé yo, y tener éxito, y yo les deseo mucho éxito a todos estos colegas que nos vamos a presentar de repente en esta nueva evaluación de ascenso. Todo esto tiene que ver con el dominio disciplinar. El dominio disciplinar más que nada está centrado en el docente, no en el estudiante tanto, en ustedes, colegas. Bien. Como segundo punto de nuestra exposición, vamos a tomar ya la segunda parte, que es el dominio curricular en el área de ciencias sociales. Es diferente al dominio disciplinar, pero sí tienen mucha relación. Bien. ¿Qué es el dominio curricular del área de ciencias sociales? O de cualquier otra área, pues. Es el pleno conocimiento del Currículum Nacional de Educación Básica, del CNEP, como dice usted. Respecto al área de ciencias sociales, como en su planificación, aplicación, evaluación, etc. Vuelvo a reiterar, es el pleno conocimiento. Es por eso que el Ministerio de Educación se ha interesado en implementar, desde que era DCN, ahora que es Currículum Nacional de Educación Básica, siempre se ha venido implementando. Por ejemplo, en el nivel primaria ha habido más tiempo y más inversión sobre la planificación, o la implementación, perdón, del Currículum Nacional de Educación Básica, lo que no ha ocurrido con el nivel secundario. En secundaria, como dicen, nos lanzaron inmediato. Y bueno, pues, hasta el día de hoy, todos ustedes han recibido capacitaciones, webinars, talleres, cursos en Perú Educa, qué sé yo. Todo ello
referente esencialmente a lo que es el Currículum Nacional de Educación Básica, todo lo que contiene. Pues sería cansado hablar, por ejemplo, del perfil de egreso, ¿no? Que es el punto de llegada de todos nosotros, ¿no? Perfil de egreso, ¿no? Cómo son los enfoques transversales para el desarrollo del perfil de egreso, los enfoques del área, las competencias del área, las capacidades del área, los ciclos. En caso en nivel secundario tenemos los dos ciclos, ¿no? Sexto y séptimo ciclo. Los estándares de aprendizaje que están por ciclos, los desempeños. Por otra parte, han recibido de repente muchos talleres, webinars sobre planificar una experiencia de aprendizaje, sobre evaluación formativa y retroalimentación, ¿no? Y muchas otras cosas más, ¿no? Cómo valorar una evidencia, ¿no? Tantas cosas que están enmarcadas, circunscritas dentro del Currículo Nacional de Educación Básica, que es el documento esencial, ¿no? Que el docente debe tener, como dice, el pleno conocimiento. Cuando usted conoce ya bien el Currículo Nacional de Educación Básica, podemos decir que usted tiene un dominio curricular. En este caso, de nuestra área de ciencias sociales. Ese es el dominio curricular. Currículo Nacional de Educación Básica. Muy bien, cuando sabemos que hay muchos docentes que todavía están en proceso, ¿no? Por eso el Ministerio de Educación y otras entidades como la Dirección Regional, las UGELS, están pues en esa tarea, ¿no? De consolidar que de una vez por todas todos los docentes tengan pues este pleno conocimiento del Currículo Nacional de Educación Básica. Muy bien. A partir del marco del buen desarrollo docente, también lo vamos a considerar en este momento, ¿cómo debe estar preparado el docente en el área de ciencias sociales? Igual, colegas, ¿no? Acá solamente vamos a tomar 2 dominios, en sí son 3 dominios, ¿no? Pero lo que nos importa en el primero es la preparación para el aprendizaje de nuestros estudiantes y el otro dominio, enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. Como vuelvo a decir, toda evaluación que se somete a nuestros queridos docentes, a los maestros, está enmarcado en el marco del buen desempeño docente, en estos 2 dominios esencialmente, ¿no? ¿Cómo tú te encuentras preparado, ¿no? Para el aprendizaje con tus estudiantes, ¿no? Y también la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. Y a su vez, pues, tienen sus competencias respectivas que ustedes ya lo pueden revisar en el marco del buen desempeño docente. Debemos partir de ahí, colegas, siempre, porque el marco del buen desempeño docente, como decía anteriormente, nos hace recordar aspectos que estamos descuidando de nuestra formación profesional, ¿no? Usted lo lee nuevamente y usted se da cuenta, fíjese, aquí no lo tengo en cuenta, solamente me está interesando el dominio curricular, ya conozco todo, soy experto preparando una experiencia de aprendizaje, ¿ok? Pero el dominio disciplinar, ¿no? Ese es el detalle. Las disciplinas crecen, ¿no? Entonces, hay que reparar un poco de nuestro tiempo ahí y, como les vuelvo a decir, justamente lo vamos a necesitar ahora en las evaluaciones donde nosotros como docentes nos vamos a presentar. Luego de haber revisado el marco del buen desempeño docente, dice, a partir del Currículo Nacional de Educación Básica, ¿qué debe conocer el docente del área de ciencias sociales? Ya, en orden vamos. Debe conocer en primer lugar el enfoque del área, que es la ciudadanía activa. Vamos a darle una pequeña lectura. El ciudadano activo es aquel que se reconoce como parte de su sociedad. Va más allá del ejercicio de sus derechos individuales, cumple con sus deberes, participa consciente y libremente en los espacios públicos con el fin de contribuir a la construcción del bien común. Para lograr esto, el ciudadano activo debe tener la disposición, la capacidad para informarse adecuadamente acerca de los asuntos públicos, de manera que pueda desarrollar su propia opinión
y tomar decisiones respecto de las problemáticas de su sociedad, procurando contribuir individual, grupalmente, a su solución. Bien, en esta pequeña lectura nos está dando de entender cómo es un ciudadano activo. En pocas palabras debemos decir, pues es aquel ciudadano ejemplar que se interesa por las problemáticas de su localidad, que siempre busca el bien común, o sea, es el ciudadano correcto, es el buen vecino, ¿ok? Es aquel ciudadano que tiene un interés esencial en sus asuntos públicos. ¿Y qué es un asunto público? Es un asunto de interés de toda la población de su localidad. ¿Y cómo nosotros podemos usar los asuntos públicos? ¿O cómo debemos empaparnos? Es bien sencillo, colegas. Todos nosotros a diario, por la televisión, por la radio, estamos frente a las noticias, ¿cierto? Y las noticias que más resaltan dentro de nuestros contextos, eso pues son los asuntos públicos. A partir de esos asuntos públicos, usted puede planificar, por ejemplo, una experiencia de aprendizaje. ¿No? Puede trabajar inclusive las tres competencias. Sí, entonces hay que estar atentos. Como docente debemos estar al día de lo que pasa en nuestra sociedad, en nuestra localidad, tanto a nivel local, regional, nacional y mundial, ¿no? Como dice lo último, los noticieros. Usted selecciona su noticiero de preferencia, ¿no? De su agrado, y bueno, y va a estar bien enterado, pues, ¿no? De lo que está pasando. Como docentes de ciencias sociales, los asuntos públicos para nosotros es de vital importancia. Ahora, el enfoque del área, nosotros sabemos que es la ciudadanía activa y también debemos conocer, para terminar, sus elementos. Y sus elementos son, pues, la participación libre y consciente como ciudadano, el sentido de pertenencia a una comunidad política y territorial, ¿no? Este es un elemento esencial de un ciudadano activo. Cuando dice sentido de pertenencia a una comunidad política territorial. Pongo con un ejemplo, a ver. Me siento orgulloso de ser tarmeño. ¿Ok? Ahí está, claro, eso está dentro de este marco. Yo soy huancaíno por algo. Sentido de pertenencia a una comunidad política. Y así, acá hay otro elemento, dice. Promoción de derechos y deberes. No, eso debe promover a su estudiante, hacerle entender a su estudiante que es un sujeto de derechos, ¿no? Y a partir de ahí, de repente, hacer una pequeña revisión, pero revisión respecto a todas las normas que le compete a su estudiante. Entonces, eso es interesante, ¿no? Y porque si el estudiante no conoce sus derechos y deberes, imagínate, tú como docente le vas a exigir que sea asertivo. Es incongruente. Para que sea asertivo, por ejemplo, tiene que tener pleno conocimiento de sus derechos y deberes. Construcción de la identidad. Bueno, pues hay que decirles de frente a nuestros estudiantes, primero lo nuestro, hay que dejar de ser alienados, ¿no? Dando preferencia a la cultura que no nos corresponde. Y ya lo dije, ¿no? El interés por los asuntos públicos. Entonces, esta su ciudadanía activa lo tiene que tener usted, colega, porque a partir de ahí, bajo este enfoque, se puede decir, ¿no? Bajo este enfoque, usted va a planificar, usted va a enseñar, usted va a retroalimentar, qué sé yo, pero no tiene que perder de vista esto. Es por eso que en la siguiente diapositiva le he puesto el enfoque también. Ciudadanía activa, dice. ¿Correcto? Ciudadanía activa. Yo bien hubiese puesto aquí competencias del área de ciencias sociales. Pero ya sé que estos tres que están aquí abajo son las competencias. Pero estoy poniendo ciudadanía activa para no perder de vista el enfoque del área. Bien. Y el enfoque del área
trabaja pues con las tres competencias que tenemos aquí, que son construye interpretaciones históricas, gestiona responsablemente el espacio y el ambiente y gestiona responsablemente los recursos económicos. Yo sé que todos ustedes tienen dominio, ya conocen las tres competencias del área de ciencias sociales, pero lo vamos a detallar un poquito con la siguiente diapositiva. Vamos uno por uno. Fíjense, sigo poniendo ciudadanía activa, no pierdo ese enfoque, pero voy a hablar en esta vez sobre la primera competencia, que es construye interpretaciones históricas. Ahora, esta competencia pues está conjuntamente aquí en esta lámina con sus capacidades, ¿no? Y ustedes saben que estas capacidades pues tienen una sinergia, ¿no? Para lograr la competencia. Pero vamos a detallar a ver uno por uno, a manera de recordarnos, porque este es el contenido, perdón, el del dominio curricular, lo esencial, debemos saber esto. Imagínate como docente que usted no comprenda las capacidades, ¿no? Imagínate cómo estarías ya planificando. Tienes que entender esto. Bien. La primera capacidad es interpreta críticamente fuentes diversas. ¿Y qué es esto? Dice, es reconocer la diversidad de fuentes y su diferente utilidad para abordar un hecho o proceso histórico. Supone ubicarlas en su contexto y comprender de manera crítica que éstas reflejan una perspectiva particular y tienen diferentes grados de fiabilidad. También implica recurrir a múltiples fuentes. A ver, acá hay algo importante que dice, ¿no? Y tienen diferentes grados de fiabilidad. ¿Qué quiere decir eso, estimados colegas? Si estamos hablando de fuentes, por ejemplo, ¿no? Fuentes de la historia. Que existen fuentes, pues, que no tienen ese rigor científico, ¿no? Pero hay veces en nuestras investigaciones, cuando queremos enseñar a nuestros estudiantes, lo estamos utilizando. ¿Qué se recomienda aquí? Pues es bien sencillo, ¿no? Las fuentes de primera mano son las principales, ¿no? Las fuentes de segundo orden, de segunda mano, no tantos. Entonces hay que ver, ¿no? Hay que saber clasificar los tipos de fuentes, ¿no? Si son primarias, si son secundarias, ¿no? Etcétera, etcétera. Y qué bien, como la primera lámina, recuerden que le mostré, ya pues el Ministerio ha dado los textos, ¿no? Esencialmente donde están las fuentes históricas del primero al quinto grado, estos cuadernillos. Ahí en estos cuadernillos, queridos maestros, van a encontrar todo lo que se refiere, ¿no? A esta capacidad que se interpreta críticamente fuentes diversas. Y yo sé que le va a ser de mucha utilidad para su preparación de ascenso. Tienen que revisar esos documentos, colegas. Está, como se dice, lo último, ¿no? Son fuentes bien seleccionadas que lo hicieron. Es un buen trabajo, un buen aporte. Bien, también tenemos la otra capacidad del área que comprende el tiempo histórico. Nos dice es usar nociones relativas al tiempo de manera pertinente, recorriendo los sistemas de medición temporal. Son convenciones que dependen de distintas tradiciones culturales. Y que el tiempo histórico tiene diferentes duraciones, asimismo implica ordenar los hechos y procesos históricos cronológicamente y explicar los cambios y permanencias y simultaneidades que se dan entre ellos. En otras palabras, aquí nuestros estudiantes, usted como docente tiene que tener un dominio de esta disciplina, esencialmente en categorizar el tiempo histórico. Bien, por ejemplo, mayormente se usa pues lo de Occidente, ¿no? Antes de Cristo, después de Cristo. Y de ahí vienen, como se dice, las otras interpretaciones, ¿no? Decenios, quinquenios, siglos, etcétera, etcétera. Lo que importa en primer lugar para que nuestros estudiantes puedan trabajar
en esta capacidad, en primer lugar, casi las primeras sesiones de aprendizaje, diría yo, se le puede enseñar lo esencial, por ejemplo, las líneas del tiempo, ¿no? Los frisos cronológicos y otras cositas más. Pero esencialmente el estudiante debe diferenciar lo que es antes de y después de. Cuando dice antes de nuestra era, después de nuestra era. Otros dicen antes de Cristo, después de Cristo. Pero deben diferenciar cómo es la marcha de los siglos, los años que comprenden los siglos. Entonces, cuando el estudiante comprende esto, lo demás le va a ser muy sencillo. Aquí tenemos otro, dice otra capacidad. Elabora explicaciones sobre procesos históricos, que es jerarquizar las causas de los procesos históricos relacionando motivaciones de sus protagonistas con su visión y la época en que vivieron. También es establecer las múltiples consecuencias de los procesos del pasado y sus implicancias en el presente, así como reconocer que éste va construyendo nuestro futuro. Esta capacidad es un poquito más compleja que los anteriores, porque aquí tiene que elaborar y explicar sobre procesos históricos. Y nosotros sabemos que un proceso histórico, dentro de ese proceso histórico hay hechos históricos. Dentro de esos hechos históricos tenemos que interpretarlo bien. Y aquí ya estamos combinando, por ejemplo, con las fuentes, la primera capacidad, ¿no? Y este es todo un trabajo, hay veces que es rico cuando se maneja muy bien. Por ejemplo, voy a poner, una de las actividades esenciales que debemos pedir a nuestros estudiantes son pues los ensayos argumentativos, que es propio para nuestra área. ¿Por qué digo? Porque hay varios tipos de ensayos, desde luego. El ensayo argumentativo le da esa posibilidad a nuestros estudiantes para que ellos puedan manejar inteligentemente, ¿no?, las fuentes, ¿no? Y con esas fuentes darle un sentido lógico, por ejemplo, al tiempo histórico y por último dar la explicación sobre procesos históricos, pero va a partir de las fuentes en sí, ¿de acuerdo? Entonces, esos dominios nosotros debemos tener como docentes del área, somos los expertos en estas capacidades. Bien, nos va a ganar el tiempo, prosigamos con lo siguiente. No pierdo de vista el enfoque, sigue ciudadanía activa, no lo voy a poner ciencias sociales, ya ciencias sociales, ciudadanía activa. Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, es lo que es geografía, en otras palabras, ¿no? Bien, aquí tenemos las tres capacidades. Tenemos, por ejemplo, comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales, maneja fuentes de información para comprender el espacio geográfico y el ambiente, genera acciones para conservar el ambiente local y global. Bien, vamos a tomar uno de ellos a ver como ejemplo. A ver. Vamos a tomar, a ver, la segunda. Ya dice, maneja fuentes de información para comprender el espacio geográfico y el ambiente. Dice, es usar distintas fuentes georreferenciales, las cartográficas, las fotográficas e imágenes diversas, cuadros y gráficos estadísticos, entre otros, para analizar el espacio geográfico y el ambiente, orientarse, desplazarse y radicar en él. Entonces, esta capacidad es esencialmente cuando el estudiante pues ya hace uso de muchos instrumentos, ¿no?, que le van a permitir esencialmente usar estas fuentes que dice georreferenciales, cartográficas, fotográficas. Bien, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en una institución, digamos, particular, donde tienen todo el acceso, todas las facilidades, ¿no? Por ejemplo, ahí el docente quiere explicar lo que es esencialmente la cartografía y las fotográficas e imágenes diversas, ¿no?, que se dan de los diferentes espacios y paisajes en la geografía. Entonces, este docente de repente le va a decir a todos sus estudiantes, fíjense, estudiantes toditos, pues en su laptop van a instalar, digamos,
Google Art, ¿no? El Google Art, pues, virtualmente reemplaza a lo que es el globo terráqueo, y que el globo terráqueo de repente lo tienen en las escuelitas, en los colegios del Perú profundo, que todavía pues no tienen todas estas bondades, pero estamos viendo aquí marcadamente lo que está pidiendo una institución que sí, imagínense, esa institución va a utilizar el Google Art, de ahí del mismo Google Art, de repente el maestro le va a enseñar todas las herramientas, cómo levantar, por ejemplo, planos cartográficos, puntos equidistantes, le va a enseñar las líneas imaginarias, los usos horarios, etcétera, etcétera. Y esencialmente le va a enseñar de repente a ubicar hasta su misma vivienda, y va a utilizar otras herramientas de Google. De repente hay una herramienta esencial para levantar planos, ¿no? Y mira, esa ventaja que va a tener ese docente, ¿no? Con esa institución donde hay de todo, porque existen instituciones así, y comparemos pues con una institución pública donde pues el estudiante a las justas tiene su celular, WhatsApp y algunas cosas para recibir sus experiencias de aprender en casa. Es diferente. Se ha visto que en instituciones privadas ya pues están utilizando esta tecnología de punta, y mientras nosotros, muchos de ustedes que están trabajando, y la gran mayoría, voy a decir, en instituciones públicas, no encuentran pues todas estas herramientas para poder lograr esta capacidad pues que se maneja fuentes de información para comprender el espacio geográfico y el ambiente. Hay instituciones en Lima que he visto yo, que he visitado, que inclusive manejan telescopios. Mira, imagínense, colegas, tienen telescopios, o sea, tienen todas las bondades y están bien implementados, ¿no? Entonces, nosotros como docentes tenemos que estar preparados para ambos escenarios para mí. Va a llegar un momento en que tú vas a estudiar en una, perdón, tu práctica pedagógica va a estar en una institución rural 3, como también de repente alguna vez por tu dominio disciplinar, qué sé yo, te van a contratar a una institución de ese tipo, ¿no? Que existe en Lima, por ejemplo, a la Isaac Newton, una institución, pues, donde, bueno, me han dicho así que tendríamos que tener el grado de doctor en educación para poder enseñar ahí. Y ahí imagínense qué tipo de población está, pues, en esas instituciones, ¿no? Y algunas instituciones que se están viendo, ustedes lo ven en la propaganda comercial, por ejemplo, los colegios Innova, que tienen una estrategia 360 grados, que dice. Yo me pregunto, ¿ellos estarán utilizando el CENEP? ¿O tendrán otras fuentes para su planificación? ¿No? Hay tantas cosas a veces que nos hacen pensar, pero sí existen estos colegios que tienen todas estas bondades, como también existen nuestras instituciones educativas, donde ustedes están trabajando, queridos colegas, con todas esas limitaciones, haciendo ese esfuerzo, ¿no? Para garantizar el aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Veo? Y así, también acá no pierdo de vista es la ciudadanía activa, pero en este caso es ya economía, ¿no? Gestiona responsablemente los recursos económicos. Bien, aquí pues esencialmente tienen dos capacidades, comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico y financiero, toma decisiones económicas y financieras. La segunda capacidad es muy interesante. Esta capacidad pues es una herramienta esencial a mi manera de ver muy particular, que puede sacar de la pobreza a nuestros estudiantes. Sí, así como usted lo escucha, colegas. ¿Qué nos dice esta capacidad? Supone planificar el uso de los recursos económicos de manera sostenible, en función a sus necesidades y posibilidades. También implica entender los sistemas de producción y de consumo, así como ejercer sus derechos y deberes como consumidor informado. Esencialmente, estimados colegas, enseñarle, por ejemplo, a nuestros alumnos que está fuera de esto, las matemáticas financieras, es esencial para nuestros estudiantes. Los estudiantes comprenden todo el
dominio disciplinar, voy a decir, de las matemáticas financieras, ese estudiante le van a hacer, como se dice, espontáneamente lo que es el ahorro. Va a saber diferenciar qué es invertir del ahorro, ¿no? Y esencialmente, de repente al final, cuando logra esta competencia, de repente este estudiante va a ser un gran prestamista. O sea, en pocas palabras voy a decir, que este estudiante va a emprender, ¿no?, administrar su propia economía, porque, quieras o no, nosotros estamos viviendo dentro de un sistema capitalista, todos lo conocemos, nuestra economía social de mercado está presente, donde mayormente vemos los monopolios, los oligopolios, qué sé yo. En ese mundo estamos viviendo y en ese mundo se va a insertar pues, nuestro querido estudiante, ¿no? Eso se tiene que ver. Hay estudiantes que verdaderamente, a partir de sus ahorros e inversiones, pues más adelante, sin tener una profesión, ojo, pues tienen una gran fortuna económica, ¿no? De manera pragmática, se puede decir. Bien, hay muchas cosas más que podemos detallar en este punto, estimados colegas, pero hasta ahí le puedo decir que es el dominio curricular. En pocas palabras, vamos a cerrar esta exposición con unas ideas fuerza. Por ejemplo, hemos tocado dos temas. En un primer momento hemos visto el dominio disciplinar, en otro momento hemos visto el dominio curricular, que son dos casos diferentes, pero que sí están bien concatenados entre sí. Ambos se necesitan entre sí. El dominio disciplinar, decíamos, que es el dominio temático de las disciplinas del área de ciencias sociales, que están inmersas en el CENEP, en los textos, en las guías, en este caso, del contenido disciplinar de las tres áreas, ¿no? El conocimiento, historia, geografía y economía. Entonces, aquí les recordamos una vez más, reitero, colegas, no hay que descuidarnos, colegas, en el dominio temático, en las disciplinas. Por ejemplo, voy a tomar como un pequeño ejemplito aquí. Usted está tocando el tema de repente del poblamiento americano en historia, ¿no? Las diferentes teorías. Usted estará seguro que conoce todas las teorías, colega. Hay teorías, está mucho rigor científico, como teorías también que nos dicen pues, que ha sido poblado, pues, ¿no? Como se puede decir, que el hombre proviene de la galaxia, ¿no? De otros planetas. Hay teorías que sostienen así, ¿no? Y cuando no tenemos ese dominio disciplinar, de repente nuestro querido estudiante ha visto por la televisión el programa History, ¿no? Donde sacan muchos documentales y ahí muestran las teorías, como digo, sobre el poblamiento y te puede contradecir porque el niño, el adolescente, más le ha entendido a este programa televisivo que a usted, ¿no? Entonces usted tiene, por eso tiene que tener dominio disciplinar, tiene que manejar todas las teorías de todos los temas de las tres áreas de ciencias sociales. Ahora, en el dominio curricular, estamos diciendo que era pues el conocimiento pleno del currículum. Esa es la idea que tenemos todos nosotros, ¿no? Del Currículo Nacional de Educación Básica, del CENEP. Claro, en este caso respecto a nuestra área. Y tener el conocimiento pleno del currículo es pues estar a diario, ¿no? Estar actualizándonos. ¿Cuántos webinars ha habido durante este año 2021? Talleres, ¿no? El mismo Ministerio de Educación se ha preocupado muchísimo en que todos los maestros del Perú, no solo hablando de ciencias sociales, de todos los niveles, que tengan este conocimiento pleno del currículum nacional. Solo con eso se va a garantizar, pues, ¿no? La enseñanza de calidad de nuestros queridos estudiantes. Por el momento, hasta aquí ha sido mi exposición. Y yo les agradezco a todos ustedes, estimados docentes, estimados especialistas, y en un segundo momento, de repente, vamos a responder a muchas inquietudes y preguntas.
Muy agradecido, maestro Pedrito, por este espacio que me han brindado para poder compartir con nuestros docentes. Gracias y adelante, Pedrito. Muchísimas gracias, maestro Juan José. Realmente un tema que tiene que ver con nuestra formación profesional y con nuestra formación personal también, en el sentido de ir ahondando el contenido disciplinar y curricular en el área tanto de ciencias sociales como de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, lo que tiene que ver mucho precisamente con el ámbito de labor que desempeñamos los docentes en ambas áreas. Agradecemos y también le felicitamos por su exposición. Como siempre, dando algunas luces y dándonos también los espacios para poder seguir indagando sobre estos aspectos que corresponde al área de ciencias sociales. Muy bien, entonces vamos a pasar nosotros, si es que hubiera algunas preguntas, a compartir con esas preguntas. Vamos a, en este caso, sistematizar algunas que se han realizado en el chat. Bueno, tenemos algunos comentarios, pero como siempre, como usted mencionaba también en algún momento, el área de ciencias sociales tiene una característica especial dentro del sistema educativo nacional, ¿no? A veces se dice, por ejemplo, que la educación por sí misma ya es una ciencia social. Entonces, un poco resumiendo tal vez las preguntas que nos han compartido los maestros, podríamos generar si el enfoque de ciudadanía activa que usted nos ha señalado dentro de lo que es el área de ciencias sociales, se podría decir que es transversal con el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, o simplemente es para el tratamiento curricular. Maestro Juan José, eso quisiéramos que nos comparta y de repente que nos aclare algo. Gracias. Bien, colegas. El enfoque de ciudadanía activa es el mismo para el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, ¿no? Este enfoque prácticamente se está trabajando también en el área de ciencias sociales y nos dice mucho, en pocas palabras, cómo debe ser el ciudadano a futuro en nuestro país, ¿no? ¿Qué características debe tener este ciudadano? A mi manera de ver, yo pienso en la formación es muy delicada hoy en día, ¿no? Teniendo el tipo de sociedad que estamos viendo, ¿no? Una sociedad que se está caracterizando más que nada por males sociales que existen. Y nosotros tenemos esa reserva moral, una reserva moral en nuestros estudiantes, como se dice, ¿no? Es el espacio importante, el momento importante para darle este enfoque ciudadano, que sea un ciudadano activo y que responda pues a las problemáticas de su propia localidad, en este caso de cada estudiante. Es esencial. Este mismo enfoque lo usa el área de DPCC, Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. En conclusión, pues estamos buscando siempre un ciudadano que conozca sus derechos, que conozca sus deberes, ¿no? Que prefiera lo nuestro. Un ciudadano de repente que siempre busque el bien común, que se interese por las necesidades de su contexto. Esos son lo que conocemos nosotros como los asuntos públicos, ¿no? Que no sea ajeno, que no dé a espaldas, ¿no? A su pueblo. Eso es este enfoque, en pocas palabras, maestro Lizardo. Muchas gracias, maestro Juan José. También tenemos una pregunta. Bueno, debe ser más una opinión de su parte. ¿A qué se debe? Nos dice que hoy en día ya en las universidades no se enseña materialismo dialéctico e histórico. Bueno, ¿cuál sería su opinión al respecto, maestro Juan José? Bien, maestro Lizardo, son decisiones políticas. Por ejemplo, yo mostraba una lámina donde se dice en los años, será pues del 84 al 90, 92 aproximadamente. El plan de estudios era así, no solo de la Universidad del Centro, lo era en San Marcos, lo era en la
Guzmán Ibay, La Cantuta, y muchas universidades más. Esa formación, ese plan de estudios, a mi parecer, nace pues por una necesidad, ¿no? En que al área de ciencias sociales le tenían que dar un sustento ideológico, ¿no? Y en manera de ver, muchas personas, sin necesario de autodenominarse comunistas, socialistas, conocen estos campos. Conocen, por ejemplo, el materialismo dialéctico, sus categorías, lo aplican en su vida diaria, conocen el materialismo histórico para que interpreten bien a la sociedad y así sucesivamente. No se puede decir también que estos conocimientos dejarlo de lado, ¿no? Pero sí, hoy en día está enmarcado, está prohibido, se puede decir, porque las normas bien claras nos dicen que eso está dentro de hacer apología al terrorismo. Pienso que eso ha sido el motivo para que las autoridades universitarias, en este caso, saquen, ¿no? Estas cátedras, se llama, del plan de estudio de las universidades, y como he mostrado en otra lámina, que ya no existe eso, ¿no? Y pienso también que de acá a 5 años, 10 años, va a cambiar también este plan de estudios. Los planes de estudios están en permanente revisión y en permanente cambio de acuerdo a las necesidades que tiene pues el país. Eso es, Lizardo, puedo comentarte. Muchas gracias. También tenemos otra pregunta. En el marco de la globalización en la actualidad, ¿cuál cree que podría ser el perfil de un docente de ciencias sociales? Bien. El perfil del maestro de ciencias sociales, más que nada ya está visto en el marco de un buen desempeño docente, pero hablemos muy aparte de eso. Yo pienso que un docente de ciencias sociales debe ser un docente muy humano, muy sensible, crítico, reflexivo de su práctica pedagógica. El docente de ciencias sociales es esencialmente aquel quien pues se interesa más por la buena marcha de nuestra sociedad. Se interesa más de repente, es el ser humano que busca más la justicia social que no existe, ¿no? Estamos hablando cosas que imposibles. Y eso es la verdad, ¿no? El maestro de ciencias sociales tiene ese espíritu de formación, ¿no? Por eso en inicio de la exposición dice, es aquel docente pues que siempre se ha distinguido, que no van a compartir la idea de repente los maestros de comunicación, matemática, biología, de otras áreas, ¿no? Pero el docente de ciencias sociales es el que siempre ha estado a pie de lucha, reclamando sus derechos, ¿no? Reclamando lo justo, y eso lo hemos visto desde nuestra formación docente en las universidades, en los institutos. Entonces, el docente de ciencias sociales tiene sus características propias, ¿no? Para culminar, puede decir, es el docente que en sí, cuando está bien preparado ¿no? disciplinarmente, es el docente que hace pensar a sus alumnos, es el docente que hace tomar decisiones inteligentes a sus estudiantes. Eso, Lizardo. Muchas gracias, maestro. También tenemos algunas opiniones, consultas, por supuesto. ¿Considera usted que sería necesario que regrese a las instituciones educativas el área de filosofía, política económica, lo dice, economía política, entre otras que creo que en nuestra década sí hemos llevado? ¿Considera que podría ser necesario que regresen o cuál sería su opinión, maestro José? Bien, el actual gobierno se manifestó al respecto, ¿no? Que de verdad se iba a introducir nuevas áreas, pero yo pienso que sí es necesario, ¿no? Tomar el pensamiento filosófico, ¿no? Nosotros sabemos que la filosofía está fuera de las ciencias sociales, pero sí está concatenado. La filosofía, pues, y la lógica son dos contenidos disciplinares que he estado de repente en nuestra formación docente de todos nosotros, pero esas dos disciplinas pues nos ha hecho tener de repente una cosmovisión del mundo a todos nosotros, nos ha hecho tener una posición de clase social, que muchas personas no quieren hablar sobre ese punto, ¿no? Porque hablar de clases sociales es diferente a hablar, por ejemplo, como lo clasifican
en otro tipo de filosofía, donde dicen, por ejemplo, población sector A, sector B, sector D, pero no hay una explicación tan científica y rigurosa como sí lo hizo en su momento, pues los grandes pensadores de aquella época. Y hablar de clases sociales hoy en día también es algo muy delicado, pero existen, las clases sociales van a existir por siempre. Y también, por ejemplo, dar otros enfoques, ¿no? Cuando se analiza nuestra sociedad, de repente partiendo de los modos de producción, ¿no? Hasta la actualidad, ¿no? También esas explicaciones ya casi no se da en las ciencias sociales. Al contrario, estamos dando otro tipo de explicación para entender a nuestra sociedad. También es bueno decirles a todos ustedes, las ciencias sociales pues tienen sus ciencias, ¿no? Tiene su método de estudio, tiene su objeto de estudio, y entrar a tallar es a veces muy, ¿cómo se puede decir? ¿No? Muy conflictivo, porque podemos encontrar aquí docentes de diferentes tipos de ideología y eso se respeta. Ese es el respeto, ¿no? Que tenemos entre todos nosotros. Pero sí, es bueno conocer de todo. Por el hecho que, por ejemplo, que usted puede leer unas obras clásicas, digamos, de Carlos Marx, con eso no te pueden decir que usted es marxista. De repente usted lo ha leído para ampliar su conocimiento teórico, para tener su dominio disciplinar, como puede leer también a otros filósofos, ¿no? Y bueno, cada docente ya por eso, de acuerdo a su cosmovisión, como digo, de acuerdo a su ideología, pues está en esa tarea. Pero lo que yo sí les puedo decir, los contenidos disciplinares, esencialmente de historia, geografía y economía, debe ser de dominio esencial de todos nosotros. Ya les he dicho, ¿no? Nos va a valer ahora para el ascenso, la carrera pública, no, perdón, no, como ascenso, como docente, hasta la octava, creo, está en la ley de reforma magisterial. Para eso sirve, para estar bien preparados, como también, pues, para nuestro dominio en el marco curricular. Por ejemplo, si vamos a retroalimentar, digamos, a nuestros pequeños, a nuestros adolescentes, pues usted puede tener dominio de todo, que es la retroalimentación, ¿no? La escalera de Wilson, Anihovich y otros más. Puede entenderlo toda esa teoría, que si no tiene el dominio curricular, usted se va a perder, ¿no? Hasta le puede mentir a su estudiante y de hecho va a ser una retroalimentación negativa, ni siquiera esencial. Entonces hay que tener mucho cuidado. El dominio disciplinar es nuestro sustento, es nuestra especialidad en nuestro título, ese documento esencial que tenemos para que la sociedad nos pueda reconocer. Ahí está la especialidad que nosotros tenemos. Por ejemplo, mi título dice Ciencias Sociales e Historia. Tengo que ser mérito a eso, pues. Para eso estoy preparado. Para eso me ha dado licencia el Estado, para impartirles, ¿no? La enseñanza, aprendizaje. Por eso nos dicen licenciado en educación, te está dando una licencia. Bueno, el bachiller es un grado, ¿no? Y así sucesivamente. Todos estamos en una sociedad democrática, hay igualdad de oportunidades. Aquí a nadie se le puede prohibir que prosiga sus estudios. Y pues yo felicito siempre a aquellos docentes que están en ese camino, que están en la mejora continua de su profesión, y esencialmente hay muchos conozco que ya son doctores, ¿no? En educación. Un saludo para ellos. Eso es todo, maestro Lizardo. Muchísimas gracias, maestro Juan José. De verdad es un tema de bastante interés y sobre todo dentro del proceso de formación continuo, en nuestro caso, para ir alimentándonos cotidianamente de lo que es necesario ir desarrollando. Le recordamos a los maestros asistentes y participantes, por favor, pueden registrar ya sus asistencias en el link correspondiente y también lo que corresponde a la encuesta de opinión. Entonces nos interesa contar con el registro de asistencia, así como la encuesta de opinión, que va a ser de mucho valor para seguir mejorando en sucesivas actividades y eventos. Entonces, desde ya nuestro agradecimiento al magíster Juan José López León, quien es especialista
en educación secundaria de la UGEL Jauja. A continuación, entonces, estamos dando ya por culminado, pero siempre recordándoles, por favor, que deben ingresar su asistencia, así como la encuesta de opinión. Por otro lado, también recordarles que el día de mañana se realizará el último webinar, el 10º webinar que corresponde a este ciclo de webinar del 2021. También estar ya entonces en el proceso de seguimiento para la certificación respectiva. Maestros, maestras de la Dirección Regional de Educación Junín, de las 13 UGELs que corresponde a la DRE Junín, les agradecemos por su asistencia y participación en